Jóvenes estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre aquellas palabras que terminan en ción. Existen dos formas en que se presenta este sufijo. Una es escrita con C, como vemos aquí, y otra es escrita con S. Muchas veces, al hacer uso de nuestra escritura, nosotros cometemos errores frecuentes, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a dar a conocer aquellas reglas que nos sirven para que nosotros podamos realizar una correcta escritura. Chicos, no se olviden de seguir el cursor para poder entender mejor la explicación. Regla número 1 para el sufijo ción con C. Ojo, todos van a ser derivados a los verbos, ¿ya? Dice, todos los verbos terminados en civil forman derivados que terminan en cepción, ¿ya? Y por lo tanto cepción se va a escribir con C. Ejemplo, percibir, percepción, ¿no? Recibir, recepción. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Verbos terminados en civil terminan en los derivados, perdón, de estos verbos terminan en cepción, ¿ya? Regla número 2, chicos, ¿no? Todos los verbos terminados en decir forman derivados, ¿no? Que terminan en dicción. Ejemplo, contradecir va a formar un derivado, contradicción, ¿no? Ahí vemos las finalizaciones, ¿no? Predecir, predicción. Regla número 3, chicos. Todos los verbos terminados en ducir van a formar derivados que terminan en ducción, ¿ya? Ejemplo, conducir va a formar el derivado conducción, ¿no? Deducir va a formar el derivado deducción. Por lo tanto, se escriben con C. En la regla 4 vamos a tener que los verbos terminados en egir, higir y ejer van a formar derivados que terminan en ección. Ejemplo de egir, elegir. ¿Qué derivado va a formar? Elección. De los verbos terminados en igir, como por ejemplo dirigir, va a formar dirección. Y los terminados en ejer, como proteger, van a formar la palabra protección. Por ende, todas estas se escriben con C. En la regla número 5, vamos a tener que los verbos terminados en poner forman derivados que terminan en posición. ¿Ya, chicos? La S antes y la C en el sufijo ción, ¿no? Ejemplo, componer va a formar el derivado composición, primero con S y luego con C, ¿ya? La palabra deponer va a formar el derivado deposición, primero con S y luego con C, ¿no? Entonces no vamos a tener problema si nosotros aprendemos esta regla, perdón. Primero la S y luego la C. En la regla número 6, chicos, vamos a tener que los verbos terminados en S más escribir van a formar derivados que terminan en escripción, ¿no? Cripción. Aquí está mal escrito, mil disculpas, chicos, aquí debería ir la letra P, ¿no? Ejemplo, de transcribir se va a formar el derivado transcripción, ¿ya? De describir va a formarse descripción, ¿ya, chicos? Mil disculpas por este error. De aquí, en vez de la B, la letra P, ¿no? En los ejemplos estamos corrigiendo. Muy bien, tenemos la regla 7 que nos habla de los verbos terminados en solver, ¿no? Estos terminados en solver van a formar derivados que finalicen en solución, ¿ya? Ejemplo, resolver va a formar el derivado resolución. La palabra disolver va a formar el derivado disolución, chicos, ¿ya? Muy bien, veamos la regla número 8. Todos los verbos terminados en sumir van a formar derivados en sunción.
¿ya? Sunción, primero con S y sion con C. Estamos en sion con C, ¿ya? Ejemplo, presumir, presunción. Asumir, asunción. ¿Ya, chicos? Primero la S, luego la C, ¿no? Sion. No se olviden, estamos en sion con C. Ahora veamos la regla número 9 que nos dice lo siguiente. Todos los verbos terminados en tar, ¿no? En la mayoría de casos, chicos, pierden la T y la vocal temática para formar derivados que terminan en sion. ¿A qué llamamos vocal temática? La vocal temática, chicos, es la última que se encuentra en la última sílaba, ¿no? La última sílaba. Recordemos la clasificación que ya sabemos, palabras agudas, graves. Entonces la vocal temática va a estar en la sílaba aguda, en la última sílaba de la palabra, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Usted dice cantar. Cantar termina en tar, ¿no? Va a perder la T y va a perder la A, ¿ya? Esta A, por ser vocal temática, desaparece junto con la T y la R ya sabemos que es el verbo, también desaparece y en vez de eso se pone sion. Ejemplo, cantar, canción, ¿ya? Vamos a los ejemplos. Sujetar, ¿no? Igualmente pierde la T, pierde la vocal temática, la R sabemos se elimina automáticamente y va a formar el derivado sujeción. ¿Ya, chicos? Vocal temática es la vocal que aparece en la última sílaba de la palabra, ¿ya? Última sílaba de la palabra. Muy bien, regla 10. Nos dice que todos los verbos terminados en C-tar forman derivados terminados en sion, ¿no? Doble C. Ejemplo, redactar va a formar el derivado redacción, ¿no? Infectar forma el derivado infección. Muy bien, chicos, vayamos a la regla número 11. La regla número 11 nos dice que los verbos terminados en tener pierden la vocal temática. Ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de vocal temática, ¿no? Y van a formar derivados terminados en sion. Ejemplo, detener, ¿no? Detener forma detención, ¿ya? No sería deteneción, ¿no? Sino sería simplemente detención. Pierde la vocal temática. Obtener, obtención. ¿Ya, chicos? Seguimos con la regla número 12. La regla número 12 nos dice lo siguiente, muchachos. Todos los verbos terminados en huir pierden la vocal temática y forman derivados terminados en sion, ¿no? Ejemplo. Tenemos constituir, ¿no? La vocal temática ir. La vocal temática va a ser I, ¿no? La última, anulamos y se forma el derivado constitución. Igualmente va a suceder en la palabra sustituir, muchachos, ¿no? Anulamos la vocal temática, la última es la I y va a quedar sustitución. ¿Listo? Muy bien. Ahora tenemos la regla número 13. La regla número 13 nos dice que todos los verbos terminados en S más truir forman derivados que terminan en sion, pero con doble C, ¿no? A ver, vamos a ver si esto es cierto. Tenemos el verbo construir. De construir va a derivar la palabra construcción, que cumple perfectamente con la regla, ¿no? De instruir se va a formar la palabrita instrucción. ¿Ya, chicos? Construir, instruir, forman derivados que terminan con doble C, ¿no? Muy bien. Regla número 14, muchachos, ¿no? Todos los verbos terminados en la palabrita venir, como dije antes, pierden la vocal temática. Ya sabemos a qué se refiere con vocal temática. Y van a terminar en vención, ¿ya? Vención, escrita con V, ¿no? Porque venir se escribe con V. Ejemplo, prevenir, anulamos la vocal temática y se forma prevención.
Intervenir, ¿no? Anulamos la vocal temática, intervención, ¿no? Intervención. Acá nos damos cuenta que termina en vención, ambos derivados de estos dos verbos que son prevenir e intervenir. Muy bien, chicos, seguidamente vamos a hablar de aquellas palabras que terminan en ción, pero con S, ¿ya? Con S, ¿no? Ahora vamos a ver qué verbos dan origen a las palabras que utilizan ción con S al final. Veamos, regla número 1. Los verbos que terminan en ceder van a formar derivados que terminan en ción. Ejemplo, suceder va a formar el derivado sucesión. Conceder va a formar el derivado concesión. Y por ende, estas se van a escribir con S, ¿ya? Nunca con C. Regla número 2, chicos. Los verbos terminados en cluir van a formar derivados que terminan en ción. Veamos. Concluir va a formar el derivado conclusión. Recluir va a formar el derivado reclusión. Y estos se escriben con S, ¿ya? Muy bien. Regla número 3. Todos los verbos terminados en dir y n más dir deben perder la sílaba di o n-dir o n-di para formar derivados terminados en ción, ¿no? Ejemplo, de decidir, esta palabrita he visto que muchos se equivocan. Decidir pierde la vocal di, la sílaba di, deci y forma imación, ¿no? Decisión, ¿ya? La C antes, la S después, ¿no? Y tenemos difundir, de la misma manera va a formar difusión, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que pierden, ¿no? La vocal di para el primer caso y la ND para el segundo caso, ¿ya? Pero ojo, hay alguna excepción, ¿no? ¿Cuál es esa excepción? La palabra rendición, que deriva del verbo rendir, ¿ya? Esa se escribe con C, no con S. Bien, veamos la regla 4. Los verbos terminados en meter y mitir van a formar derivados con ción final escrita con S. Ejemplo, cometer. Cometer va a formar el derivado comisión, ¿no? Cometer. Admitir va a formar admisión. Muy bien, chicos. Regla número 5, paración con S al final. Todos los verbos terminados en n más der forman derivados que terminan en n más ción, ¿no? Ción con S. Ejemplo, comprender va a formar la palabrita comprensión. Del verbo extender vamos a formar el derivado extensión. Ojo, pero hay una excepción, ¿no? De atender se forma el derivado atención. Este derivado no se escribe con ns, ¿no? Sino se escribe con ns. ¿Ya, chicos? Muy bien. Tenemos la regla 6 que nos dice que todos los verbos terminados en primir forman derivados que terminan en presión. Por lo tanto, presión se escribe con s. ¿Ya? Ejemplo, deprimir, depresión. Reprimir, represión, ¿no? Esto está fácil, ¿no? Primir cambiamos por presión, ¿ya? Muy bien, chicos, tenemos la regla número 7 que nos dice que los verbos terminados en ter y tir forman derivados que finalizan en ción con S, ¿no? Ejemplo, tenemos la palabra verter, ¿ya? Verter va a formar, termina en ter, va a formar la palabrita versión. Tenemos la palabrita invertir que va a formar el derivado inversión. Muy bien, terminamos.